¿Qué pasaría si en lo más profundo del océano existiera algo que no deberíamos encontrar? Desde criaturas extraterrestres hasta una carrera entre países para encontrar el fondo de mar. Hoy viajaremos hasta la fosa de las Marianas, el lugar más inexplorado del planeta, donde científicos han hallado criaturas y estructuras que desafían toda lógica. Número 6. Criaturas extraterrestres confirmadas de la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas debe su nombre a las Islas Marianas, que se encuentran cerca. Esas islas se llamaron las Marianas, en honor a la reina Mariana de Austria, de origen español. Las islas se asientan sobre la placa de las Marianas, que es básicamente un enorme trozo de la corteza terrestre. Pero, sinceramente, lo más curioso no es dónde se encuentra la fosa, sino qué vive allí. Algunas de las criaturas de la fosa parecen extraterrestres, ya que no parecen tener su origen en nuestro planeta Tierra. Una de las más extrañas es un tipo de pez caracol completamente blanco y casi transparente. No tiene escamas y nada a profundidades increíbles, más de 7.900 metros. Es la mayor profundidad encontrada por cualquier otro pez hasta ahora. También está el pulpo Dumbo, una criatura adorable pero resistente que vive en las profundidades del océano. Sus aletas parecen las orejas de Dumbo de Disney, y este pulpo gelatinoso puede sobrevivir a la increíble presión a profundidades de hasta 4.900 metros. Su capacidad para tragarse presas enteras demuestra lo bien adaptado que está a la vida en las oscuras profundidades del océano. A medida que nos sumergimos aún más, nos topamos con el rape diablo del Mar Negro, un pez que hace honor a su nombre. Con dientes afilados y un señuelo brillante sobre su cabeza, usa la luz para engañar a sus presas en las aguas oscuras. Los machos de esta especie hacen algo realmente extraño. Se adhieren permanentemente a las hembras, asegurándose de que siempre tengan pareja. A continuación, nos encontramos con el antiguo tiburón anguila. Conocido como un fósil viviente, este tiburón ha existido por más de 80 millones de años. Sus movimientos serpenteantes y sus dientes en forma de tridente lo convierten en un peligroso depredador. Es una mirada al pasado lejano y un recordatorio de lo poco que sabemos realmente sobre lo que yace en las profundidades del océano, sin olvidar al aterrador tiburón duende, una criatura de piel rosa pálido que se mimetiza a la perfección con la oscuridad. Sus mandíbulas largas y planas, que se abren y se extienden, le dan un aspecto prehistórico, fascinante y un poco espeluznante a la vez. De hecho, si te fijas bien, podrías ver un pulpo telescopio casi transparente. Flotando verticalmente en el agua, esta criatura es casi invisible en la oscuridad y sus ojos pueden girar para mirar a su alrededor, lo que le ayuda a detectar cualquier peligro o presa potencial. En el cadáver en descomposición de una ballena se pueden encontrar gusanos zombie. Estos gusanos usan ácido para romper los huesos de las ballenas y consumir la grasa del interior. Con la ayuda de bacterias, convierten los huesos en nutrientes, desempeñando un papel fundamental en la limpieza del fondo marino. Un poco más arriba, se puede ver al pez cebada con su cráneo transparente. Esta peculiar adaptación le permite observar a los depredadores o presas que se encuentran sobre él mientras nada por debajo. Sus ojos en forma de barril le dan un aspecto de película de ciencia ficción. Otra criatura brillante es el pez dragón de aguas profundas que ilumina el océano como una estrella. Estos depredadores sin escamas usan su brillo para comunicarse y atraer presas. Y arrastrándose por el fondo marino, encontramos al cerdo marino, una criatura rosada similar a un lechón, que en realidad es un tipo de pepino de mar. Busca alimento en el fondo marino y respira por su órgano reproductor. Viviendo en grupos, el cerdo marino desempeña un papel clave en el ecosistema de la fosa, ayudando a limpiar el fondo marino. Toda esta extraña vida en las profundidades marinas nos hace plantearnos una pregunta muy importante. Si las criaturas pueden sobrevivir en lugares tan extremos de la Tierra, ¿es posible que exista algo similar en otros planetas o lunas? Los científicos llevan mucho tiempo reflexionando sobre ello. Creen que Europa, la luna de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno, podrían tener océanos ocultos bajo gruesas capas de hielo. Europa es mucho más dinámica de lo que imaginábamos. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque los volcanes de Io producen constantemente sustancias químicas, materiales que caen sobre la superficie helada de Europa. Estas lunas heladas podrían incluso tener respiraderos calientes, similares a los que se encuentran en las profundidades de los océanos terrestres. Entonces,
Si la vida en la Tierra puede crecer en completa oscuridad, utilizando sustancias químicas en lugar de luz solar, quizá no estemos solos en el universo. Número 5. Criaturas aterradoras sin confirmar de la Fosa de las Marianas. Desde hace mucho tiempo, la Fosa de las Marianas, con todo su profundo y oscuro misterio, ha dado lugar a todo tipo de historias espeluznantes sobre monstruos marinos. Muchos de estos cuentos provienen del folclore antiguo o de historias dramáticas compartidas por pescadores y exploradores. Algunas de las criaturas de las que se habla son totalmente inventadas, fruto de historias de miedo, mientras que otras provienen de informes extraños o avistamientos que nunca se comprobaron. Una de las leyendas más famosas trata sobre algo llamado serpiente marina. Esta criatura suele imaginarse como un enorme animal con forma de serpiente que nada por el océano. Durante siglos, los pescadores han afirmado haber visto algo largo y sinuoso que emergía del agua, a veces incluso atacando barcos o arrastrando a marineros desafortunados. A pesar de que nadie ha encontrado pruebas sólidas de su existencia, algunos exploradores y pescadores de aguas profundas han contado historias sobre haber visto grandes criaturas con forma de serpiente en fosas profundas o cerca de ellas, que se parecen mucho a las antiguas historias sobre serpientes marinas. También existe otra leyenda inquietante llamada el monstruo marino de las Marianas. A veces conocido como Gigantotherium, este es aún más extraño. Según algunos antiguos pescadores y marineros, esta criatura vive en las profundidades de la Fosa de las Marianas y es increíblemente enorme, tan grande que ni siquiera parece posible. La gente la describe como una mezcla entre un calamar, una ballena y una serpiente, como algo salido de una pesadilla. Se dice que es mucho más grande que cualquier otra criatura del océano. Las historias afirman que a veces emerge de las profundidades y al hacerlo, agita el agua, provocando olas que rompen y ahuyentando a otras criaturas marinas. Por supuesto, al igual que la serpiente marina, nadie tiene pruebas reales de su existencia. Pero eso no ha impedido que se cuenten historias sobre ella. De hecho, el misterio y lo desconocido hacen que estos cuentos sean aún más emocionantes. Y siguen transmitiéndose, incluso ahora en 2025. El siguiente es el legendario Kraken. Este monstruo proviene de antiguas historias escandinavas y es probablemente una de las criaturas marinas más famosas jamás imaginadas. Hoy en día, la gente imagina al Kraken como un calamar o un pulpo gigante. No fue hasta 2006 que grabamos por primera vez a estas criaturas vivas en video. Es lo suficientemente grande como para arrastrar barcos bajo el agua y marineros hasta el fondo del océano. Algunos exploradores de aguas profundas que se han acercado a la Fosa de las Marianas afirman haber avistado enormes formas similares a tentáculos moviéndose en la oscuridad. Pero nada se ha comprobado oficialmente. Sabemos que los calamares gigantes son reales porque se han capturado y estudiado. Pero la idea de uno tan grande que podría hundir un barco entero sigue siendo solo una suposición. Aún así, algunos creen que la fosa podría esconder una criatura parecida al Kraken que aún no hemos descubierto, sobre todo porque es tan profunda, oscura y no visitada por la mayor parte del mundo. Y luego está la escalofriante historia conocida como el chupacabras del océano. El nombre proviene de la leyenda terrestre del chupacabras, una criatura que, según se dice, chupa la sangre de los animales. Esta versión oceánica es igual de extraña. La idea es que algunas criaturas misteriosas que viven en la Fosa de las Marianas podrían alimentarse de la sangre de otros animales marinos. Algunos pescadores que han trabajado cerca de la fosa dicen haber visto animales parecidos a peces o anguilas con grandes colmillos o púas aterradoras que parecen hechos para chupar sangre. Estos monstruos marinos se describen como grandes y de aspecto feroz, capaces de atacar y drenar a criaturas más pequeñas. No hay pruebas sólidas de su existencia, pero eso no ha impedido que la gente se pregunte. La idea de que haya bestias marinas bebedoras de sangre escondidas en las profundidades del océano añade aún más misterio a lo que ya es un lugar bastante salvaje. Y en un mundo donde se siguen descubriendo nuevas criaturas, especialmente en lugares como la Fosa de las Marianas, ¿quién sabe qué podría haber realmente ahí abajo? Y por supuesto, está la leyenda del megalodón, el tiburón prehistórico gigante. La mayoría de los científicos coinciden en que el megalodón se extinguió hace millones de años. Pero algunos creen que aún podría estar vivo y escondido en las profundidades del océano, como la Fosa de las Marianas.
Algunas historias hablan de enormes aletas que surcan el agua o de enormes formas oscuras que se mueven a gran profundidad. Estos relatos han llevado a la gente a preguntarse si el megalodón no desapareció realmente, sino que simplemente se trasladó a zonas del océano que no hemos explorado. No hay evidencia científica que lo respalde, pero la idea de que algo antiguo aún pueda acechar en las profundidades es demasiado emocionante como para que algunos la ignoren. Aunque estas criaturas suenen a mitos, es importante recordar que la mayor parte de la fosa de las Marianas aún no se ha explorado. Eso deja mucho espacio para la existencia de animales desconocidos. Después de todo, la fosa es conocida por albergar vida extraña y misteriosa. Y luego están esos ruidos extraños que los científicos han registrado provenientes de las profundidades, sonidos que nadie ha explicado por completo todavía. Así que uno se pregunta qué podría estar produciendo esos sonidos espeluznantes, sino algunas de las criaturas más aterradoras que jamás hayamos imaginado. Número 4. ¿Qué produce todo ese ruido? En el fondo de la fosa de las Marianas, en ese mundo completamente oscuro, gélido y de alta presión, algo extraño está sucediendo. Algo que hace ruido. Y no cualquier ruido. Estamos hablando de sonidos extraños e inquietantes que los científicos no pueden explicar por completo. La mayoría de la gente conoce la fosa como el lugar más profundo de la Tierra, donde la presión puede aplastar prácticamente cualquier cosa. Pero lo que no se sabe también es que la fosa no permanece en silencio absoluto. En cambio, emite todo tipo de sonidos extraños, zumbidos, ecos, retumbos sordos e incluso ruidos que suenan casi como cantos. En 2014, un grupo de investigadores que trabajaba con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOEE, también conocida como NOEE, introdujo un micrófono especial llamado hidrófono en la fosa. Lo que captaron fue realmente extraño. Uno de los sonidos que captaron fue tan llamativo que le pusieron el apodo de Biotwang del Pacífico Occidental. Sonaba metálico y robótico, casi como salido de una película de ciencia ficción. El sonido duraba unos 3 segundos y medio, comenzando bajo, bajando aún más y luego subiendo de tono. Nadie había escuchado nada parecido antes. Al principio, los científicos pensaron que podría ser el canto de una ballena barbada, tal vez una ballena minke, ya que algunas ballenas emiten sonidos extraños. Pero al compararlo con otros cantos de ballena conocidos, lo era. No coincidía del todo. Lo que lo hacía aún más extraño era que el sonido no seguía un horario regular. Ocurría durante el día y la noche, a diferencia de la mayoría de los cantos de ballenas, que suelen ocurrir en momentos específicos, dependiendo del comportamiento. Ahora, hablemos de otros ruidos extraños provenientes de la fosa, esos retumbos profundos y muy bajos que casi se sienten como truenos resonando en el océano. Estos sonidos parecen extenderse infinitamente, y muchos científicos creen que provienen de la propia Tierra. Verán, la fosa de las Marianas se encuentra justo donde se unen dos placas tectónicas gigantes. La placa del Pacífico se está hundiendo lentamente bajo la placa de las Marianas, más pequeña, y este proceso, llamado subducción, es lo que formó la fosa en primer lugar. Cuando estas placas se desplazan o se muelen, pueden causar terremotos o incluso volcanes submarinos. Así que tiene sentido que algunos de los retumbos profundos que oímos sean simplemente el movimiento de la Tierra. Pero no todo tiene sentido. Algunos de los ruidos registrados desde allí abajo no suenan como terremotos ni como animales marinos. Hay golpes metálicos, pulsos constantes y repetitivos, y de repente, chirridos muy agudos. Son extraños, y nadie puede determinar con certeza qué los causa. Estos extraños ruidos despiertan la curiosidad incluso en científicos que suelen basarse en datos contundentes. Algunos empiezan a preguntarse si hay algo totalmente nuevo ahí abajo, algo que aún no hemos descubierto. El mayor problema para descubrir qué produce realmente estos sonidos es la dificultad de explorar la fosa. Llevar el equipo hasta allí no es fácil. Cualquier cosa que se introduzca en la fosa debe soportar una presión 1000 veces superior a la que sentimos a nivel del mar. E incluso cuando el equipo funciona correctamente, la fosa es tan enorme y profunda que rastrear de dónde proviene el ruido o qué lo produce es casi imposible. En 2015, se registró algo bastante interesante en el fondo de la fosa de las Marianas, en un lugar llamado Abismo Challenger. Los científicos habían introducido en las profundidades micrófonos submarinos especiales, llamados hidrófonos,
esperando encontrar principalmente silencio. Pero lo que encontraron fue lo contrario. Había un ruido sorprendente allí abajo. Algunos de los sonidos probablemente provenían de pequeñas criaturas marinas, como camarones chasqueando sus pinzas. Pero otros sonidos, bueno, esos eran mucho más difíciles de descifrar. El sonido se propaga mucho mejor en el agua que en el aire. Eso significa que ruidos a cientos de kilómetros de distancia pueden viajar hasta la fosa. También significa que si algo vive allí abajo y usa el sonido para comunicarse, podría hablar o enviar señales a través de enormes distancias. Así que cuando los científicos detectan sonidos extraños que no coinciden con nada que hayan escuchado antes, no es solo pequeño y espeluznante. Podría ser una pista de que en las profundidades ocurre algo más de lo que pensábamos. Tal vez sea vida, quizás incluso vida inteligente. La fosa de las Marianas sigue siendo en gran parte un misterio. Menos del 5% de todo el océano ha sido estudiado con detenimiento. Y la fosa es uno de los lugares más difíciles de alcanzar. Por eso, cuando surgen sonidos extraños desde las profundidades, ni siquiera los expertos siempre saben qué hacer con ellos. Claro, no todos los científicos llegan a conclusiones precipitadas. Muchos dicen que debemos ser cautelosos antes de asumir que se trata de algo misterioso o extraterrestre. Explican que aún estamos aprendiendo y que, a veces, nuestras herramientas o conocimientos simplemente no son suficientes para explicar lo que oímos. Aún así, incluso los investigadores más serios coinciden en que definitivamente hay cosas sucediendo ahí abajo que aún no hemos descifrado. Número 3. Primeras exploraciones de la fosa de las Marianas. Explorar la fosa de las Marianas es como viajar a las partes más profundas y oscuras de los océanos de nuestro planeta. El viaje para descubrir cómo se formó esta profunda grieta en la corteza terrestre comenzó en 1872, cuando zarpó el HMS Challenger. Antes de esa misión, la mayoría de la gente pensaba que el fondo del océano era plano y aburrido. Pero el viaje de 4 años del Challenger lo cambió todo. La tripulación recorrió unas 68.000 millas náuticas, unas 78.000 millas en términos regulares, y se convirtió en la primera en realizar una comprobación realmente detallada de lo que había bajo las olas. Cada 140 millas aproximadamente, dejaban caer una cuerda gruesa con un peso considerable para medir la profundidad del agua. Al final, habían usado más de 200 millas de cuerda. Era un trabajo duro y lento, pero en aquel entonces era la única manera de calcular la profundidad del océano. Cuando se acercaron a una isla llamada Guam, ocurrió algo extraño. Su cuerda seguía bajando más de lo esperado. Finalmente, tocó fondo a unas 4.475 brazas. Eso equivale a unos 26.850 pies, o un poco más de 8.100 metros. Eso equivale a casi 5 millas de profundidad. En aquel momento, fue una de las mediciones oceánicas más profundas jamás registradas. Y despertó la curiosidad de los científicos. ¿Era solo un agujero profundo o algo mucho más grande? Ese viaje en el Challenger se considera ahora el inicio de la ciencia oceánica moderna. Demostró que el fondo oceánico no era plano en absoluto. Tenía montañas submarinas, amplias llanuras y profundos valles. En ningún otro lugar esto fue más evidente que en el Océano Pacífico Occidental, donde el fondo marino descendió repentinamente hasta lo que hoy llamamos la Fosa de las Marianas. Pero incluso después de ese descubrimiento, se necesitaron casi 75 años más y mucha tecnología nueva para aprender más. El gran avance llegó con algo llamado sonar. El sonar, abreviatura de sonido, navegación y alcance, se construyó a principios del siglo XX, principalmente durante y después de la Primera Guerra Mundial, para ayudar a detectar submarinos. Para la década de 1940, la tecnología del sonar había mejorado lo suficiente como para cartografiar el fondo oceánico con mucho más detalle. Funciona enviando ondas sonoras y cronometrando el tiempo que tardan en rebotar desde el fondo. Esto facilitó y aumentó la precisión de la forma del océano en comparación con el uso de cuerdas pesadas. En 1951, el buque HMS Challenger, 2 de la Marina Real Británica, regresó al lugar donde el Challenger original había realizado su medición más profunda casi 80 años antes. Mediante el sonar, localizaron la parte más profunda de la fosa y la llamaron Abismo Challenger, en honor a la primera misión del Challenger. En 1872,
se descubrió que este punto, ubicado cerca del extremo sur de la fosa de las Marianas, tenía una profundidad de casi 11.900 metros, o unos 10.994 metros, lo que equivale a casi 11 kilómetros bajo la superficie del océano. Para ponerlo en perspectiva, si se situara el monte Everest en la fosa, su cima aún estaría a más de 1,6 kilómetros bajo el agua. La fosa se extiende unos 2.500 kilómetros, desde el sureste de Guam hasta cerca de Japón. En su punto más profundo, el abismo Challenger aún ostenta el título de punto más bajo conocido de la corteza terrestre. Aunque la tecnología de sonar y batimetría ayudó a cartografiar el tamaño de la fosa, los científicos aún no estaban seguros de cómo se había formado. Sospechaban que tenía algo que ver con la subducción de las placas tectónicas, pero necesitaban observarla de cerca para confirmarlo. La presión en el fondo de la fosa es asombrosa, alrededor de 1.086 bares, o más de 15.750 libras por pulgada cuadrada. Es como tener 50 aviones Jumbo presionándote por todos lados. Para que la gente se haga una idea de la potencia de esa presión, los científicos suelen usar una cabeza o un vaso de maniquí de poliestireno. Al bajar a la fosa en una cámara de presión o conectarlo a un equipo de buceo profundo, la espuma se encoge drásticamente debido a la intensa fuerza. Es una forma sencilla pero reveladora de mostrar lo extremas que son las condiciones allí abajo. Para explorar esta profunda región en persona, los científicos necesitaban un sumergible que pudiera soportar la aplastante presión. En 1953, el físico suizo Auguste Piccard diseñó un batiscafo llamado Trieste. Esta embarcación especial para buceo profundo utilizaba un flotador de gasolina para su flotabilidad y una gruesa esfera de acero para sostener a la tripulación. La cabina medía unos 2 metros de ancho, con paredes de más de 12,5 centímetros de grosor para soportar la inmensa presión. Tras años de pruebas, la Armada de los Estados Unidos finalmente logró preparar el Trieste para una inmersión histórica. El 23 y 19 de enero de 1960, el teniente Don Walsh y Jacques Piccard, hijo de Auguste Piccard, partieron para explorar la fosa de las Marianas. Partieron desde Guam, manteniendo la misión en secreto por si algo salía mal dentro de la estrecha esfera de acero. Pasaron unas 9 horas en total, unas 5 horas de descenso, 20 minutos en el lecho marino y otras 4 horas de ascenso. Alcanzaron el fondo sanos y salvos, a unos 10.916 metros, casi 35.814 pies. Esto los convirtió en las primeras personas en llegar al abismo Challenger, el punto más bajo conocido de la Tierra. La única luz provenía de sus embarcaciones, lámparas y brillantes criaturas marinas. Aunque no pudieron tomar fotografías porque el descenso removió demasiados sedimentos, la inmersión demostró que la vida podía sobrevivir bajo una presión tan extrema y que la tecnología podía llegar a las profundidades del océano. Durante su descenso, Walsh y Piccard superaron sin problemas su inmersión más profunda anterior, de 5.500 metros. Sin embargo, unas 2 horas después de iniciar la inmersión, oyeron un fuerte estruendo al romperse una de las ventanas acrílicas a unos 6.000 metros de profundidad. Lo revisaron todo, y la esfera de presión seguía intacta, con casi 8 toneladas de presión por centímetro cuadrado. Número 2. Lo que la fosa de las Marianas ha revelado sobre nuestro planeta. En las décadas de 1950 y 1960, el geólogo Harry Hess y otros comenzaron a analizar mapas de sonar del fondo oceánico. Estos mapas mostraban que la fosa de las Marianas formaba parte de un enorme sistema de cañones y dorsales submarinos, incluyendo la gigantesca dorsal del Pacífico Oriental. Esto sugería la posible conexión entre las fosas profundas y las dorsales oceánicas. La tecnología de vigilancia estadounidense de la Guerra Fría también desempeñó un papel inesperado en el descubrimiento de esta información. Los sismómetros instalados para detectar explosiones atómicas también registraron terremotos naturales, revelando que la mayor parte de la actividad sísmica se producía a lo largo de las dorsales y fosas oceánicas. Esto ayudó a los científicos a comprender que la superficie terrestre no es fija, sino que está formada por placas tectónicas en movimiento. Estas placas se desplazan, colisionan y se separan constantemente, modificando el fondo oceánico. Cuando las placas chocan entre sí, una se desliza bajo la otra, formando fosas como la fosa de las Marianas. Al separarse,
se crea nueva corteza, formando dorsales como la dorsal del Pacífico Oriental. La fosa de las Marianas marca el punto donde la placa del Pacífico se desliza bajo la placa de las Marianas. Más evidencia provino de la detección magnética durante la Guerra Fría. La Armada de los Estados Unidos utilizó magnetómetros para rastrear submarinos, pero también descubrieron extraños patrones rayados en el campo magnético del fondo oceánico. Estas franjas de cebra registraron las inversiones del campo magnético terrestre, lo que confirmó la teoría de la expansión del lecho marino y explicó cómo se formó la fosa de las Marianas a lo largo de millones de años. En la década de 1960, los científicos descubrieron que la roca fundida asciende en las dorsales oceánicas, se extiende y forma nueva corteza. Al enfriarse, los minerales magnéticos del magma se alinearon con el campo magnético terrestre, creando esas franjas. Estas franjas ayudaron a los científicos a medir la velocidad del movimiento de las placas tectónicas. En 1977, un equipo a bordo del Nore descubrió respiraderos hidrotermales que expulsaban agua sobrecalentada, un descubrimiento que revolucionó la ciencia marina. Esta fue la primera prueba sólida de calentamiento geotérmico vinculado a la formación de dorsales. El agua alrededor de los respiraderos brillaba y se movía en ondas, señal de un calor insoportable. Las mediciones mostraron que las temperaturas cerca de los respiraderos podían alcanzar hasta 660 grados Fahrenheit o alrededor de 350 grados Celsius, una temperatura mucho mayor que las temperaturas frías habituales en las profundidades marinas, que suelen rondar los 38 a 39 grados Fahrenheit. Estos respiraderos hidrotermales demostraron que el magma proveniente de las profundidades de la corteza terrestre calentaba el agua y desencadenaba reacciones químicas en el fondo oceánico. En lugar de distribuirse uniformemente, el calor se canalizaba a través de estos altos respiraderos tipo chimenea, creando columnas de fluidos calientes y tóxicos. Al principio, los científicos no comprendían del todo la importancia de estos respiraderos, pero pronto se hizo evidente que constituían una prueba contundente que vinculaba la actividad del magma con la expansión del fondo marino. También revelaron ecosistemas que no dependían en absoluto de la luz solar, sino que prosperaban mediante la quimiosíntesis, una idea que cambió por completo nuestra comprensión de dónde y cómo podría existir la vida. El descubrimiento de las franjas magnéticas de cebra en el fondo marino, junto con las fuentes hidrotermales, proporcionó a los científicos una imagen clara de un proceso en el que la nueva corteza oceánica se forma en las dorsales oceánicas y se desplaza hacia afuera. Número 1. La carrera hacia el fondo de la fosa de las Marianas en la época moderna. Podría parecer que la fosa de las Marianas es el último lugar que alguien querría visitar, pero hay exploradores interesados. Tras la misión Trieste de 1960, nadie regresó al abismo Challenger por décadas. Cuando resurgió el interés, ya no se trataba solo de demostrar posibilidad, sino de realizar descubrimientos científicos y superar límites tecnológicos. James Cameron y Víctor Vescovo lideraron estas nuevas exploraciones. En 2012, Cameron completó la primera inmersión en solitario al abismo Challenger. Su sumergible, el Deep Sea Challenger, era un vehículo verde torpedo diseñado para resistir la inmensa presión. Equipado con cámaras 3D y brazos robóticos, el submarino permitió a Cameron pasar casi 3 horas en el fondo recolectando muestras. Cameron se preparó exhaustivamente, aprendiendo control manual y asegurando sistemas de respaldo, consciente de que estaría completamente solo sin posibilidad de rescate. Su inmersión no encontró criaturas extrañas, pero probó que misiones en solitario eran viables y despertó interés en la exploración oceánica. En 2019, Víctor Vescovo, ex oficial naval e inversor, logró llegar al punto más profundo de la fosa múltiples veces como parte de su expedición 5 profundidades. Su sumergible DSV Limiting Factor estaba diseñado para uso repetido e investigación científica, con compartimento de titanio especial y tecnología avanzada. Las inmersiones de Vescovo duraron más de 4 horas, alcanzando profundidad récord de casi 10.928 metros. Encontró vida a estas profundidades extremas, anfípodos, holoturias, bacterias y, sorprendentemente, un trozo de plástico, evidencia de contaminación humana. A diferencia de Cameron,
Vescovo realizó múltiples inmersiones incluyendo científicos y periodistas. Se recolectaron más de 400 muestras y 100 horas de video, demostrando que estas expediciones pueden ser estudios científicos sostenidos. La exploración continúa. China, Japón y otros países desarrollan sumergibles más avanzados y se considera instalar observatorios permanentes, aunque persisten controversias ambientales. Nos vemos en el próximo video.